de marginaciones sociales. Va a ser la presentación del secretario de Ciencia y Técnica de la UBA, el doctor Aníbal Cofone, y después le vamos a dar la palabra a los invitados. Está faltando el doctor Tomada, que ya se va a estar incorporando apenas llegue. Así que bueno, buenas tardes, gracias por venir. Después le vamos a estar mandando, vamos a estar en contacto por mail para mandarle los documentos que se están generando en el marco de este programa. Y también comentarles que en el marco del programa de marginaciones estamos haciendo un observatorio de marginaciones sociales, así que a todos aquellos que hayan puesto que están interesados, después les vamos a hacer llegar la información. Las actividades de los programas interdisciplinarios, ya alguna vez veo caras conocidas de algún otro evento de este propio programa. En la universidad le venimos dando bastante bolilla, creemos que buena parte de los problemas del mundo real no salen de una disciplina, no salen de la carrera que uno estudió en grado, o del tema de investigación que uno encara, sino salen de la combinación de disciplinas bastante amplia. Yo soy ingeniero y soy ingeniero industrial. Y ingeniero industrial, para los que no lo saben, es una persona que los últimos 2 años de carrera tiene la mayoría de materias de ciencias sociales. Y alguien diría, ¿por qué? Y bueno, porque trabajamos con personas en organizaciones. Una empresa recuperada fue en algún momento una empresa, ¿no?, con una estructura un poco más por ahí tradicional. Y la verdad es que lo que detectamos en la universidad que nos cuesta mucho, por eso celebramos e impulsamos este tipo de actividades y el trabajo de los programas interdisciplinarios, cuesta mucho que cada uno de los miles de investigadores que tenemos de excelencia se animen a salir de su área y de su disciplina específica. Los biólogos quieren hablar todo el tiempo con biólogos, los ingenieros queremos hablar con ingenieros, los sociólogos con sociólogos, y el hecho de generar este tipo de actividades y estos programas que no son por contenido, sino que son por objetivos, por temas a resolver. En la UBA tenemos programas que miran la problemática del transporte, del desarrollo, de las marginaciones sociales, del cambio climático. Son programas que hablan de objetivos, de lo que podríamos llamar que son los temas centrales de la humanidad en estos tiempos, ¿no? Bueno, muchas gracias al doctor Zaffaroni, muchas gracias a Eduardo, que ya lo he visto en alguna otra reunión, y tenemos la coordinación de Margarita. Nos falta todavía el doctor Tomada, que va a llegar y se va a integrar en algún momento. Y los dejo, que lo disfruten, y les pido especialmente que traten de ver esto como una puerta de conexión. A veces lo que uno escucha desde el atril o desde el frente es un punto, pero otro punto muy importante es que acá hay personas de empresas recuperadas, y hay investigadores, y hay profesores, y hay gente sensible. Creo que en este tipo de eventos uno de los puntos más importantes es la conexión que se puede realizar entre todos los que están presentes y participando. Bueno, que tengan mucha suerte y que lo disfruten. Gracias. Este encuentro forma parte de un proyecto que tiene que ver con la difusión del programa. Hacia octubre aproximadamente vamos a hacer otro sobre marginaciones sociales y vivienda, y un encuentro a fin de año, hacia diciembre, un encuentro de evaluación, siempre con el propósito de poder contribuir, digamos, al trabajo con poder elaborar políticas públicas que puedan dar respuesta para distintas problemáticas, ¿no?, donde la UBA pueda también participar en esta elaboración de las políticas públicas. En este caso y en este encuentro está más referido al tema trabajo y más específicamente empresas recuperadas, ¿sí? Por eso en nuestros dos invitados, digamos, bueno, se van a referir a eso, ¿no? Tenemos al doctor Zaffaroni y a Eduardo Murúa. El doctor Raúl Zaffaroni es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eduardo Murúa es trabajador de INPA, pero a la vez es presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Hola, buenas tardes. Hola a todos y a todas. Bueno, rápidamente, 20 minutos, 18 años en 20 minutos, que es un poco la experiencia nuestra, ¿no?, de 18 años de esta lucha. Y para contextualizar un poco de por qué las empresas recuperadas en Argentina, digo, para empezar, yo me
les quería plantear cómo entendemos nosotros que este fenómeno de las empresas recuperadas en Argentina, y solamente lo entendemos a partir, yo le doy un corte allá por los años 70 y a partir de la guerra declarada del sistema capitalista mundial contra la clase trabajadora mundial. Digamos, ellos en ese momento estuvieron a punto de perder, ¿no? Y digo los capitalistas, ante el avance del gran movimiento popular y obrero en el mundo, pero desatan una guerra en ese momento, en los 70, contra todo el movimiento obrero mundial, con el capítulo en Argentina, que bueno, que todos conocemos, ¿no? De los años 70, de la dictadura militar, de la instalación de la dictadura para destruir esa organización que tenían los trabajadores hasta ese momento, y esa lucha que encabezaban los trabajadores en el mundo junto a nuestro pueblo para conseguir otra salida al sistema capitalista. Digamos, a partir de esa reestructuración y esa guerra que desata el capitalismo mundial, y esa reestructuración es que nosotros entendemos la problemática en Argentina, ¿no? Esa guerra que viene a planificar a partir de la dictadura la miseria en Argentina, la destrucción y la destrucción de la capacidad que tenía el movimiento obrero de pelea en ese tiempo, hace que lleguemos, y vamos a hacerlo rápido, que lleguemos a finales de los 90 con un país con el 40% de desocupación, ¿no? Que tenía que ver ese país con el país que conocimos en los 70 con pleno empleo, ¿no? Con el 3% de desempleo, y llegar a un país en los 90 con un 40% de desocupación. Los que veníamos de la lucha sindical, de la militancia sindical, ahí nos empezamos a plantear que ya no alcanzaba con los métodos antiguos o con los viejos métodos de la lucha sindical, de luchar solamente por salario y condiciones de trabajo, que generalmente se perdían esas luchas en un contexto con un 40% de desocupación, y ahí empezamos a pergeñar o intentar el tema de la ocupación de las fábricas, ¿no? Esto no salió de la lucha del cooperativismo, ni de la historia del cooperativismo, ni los trabajadores nos pusimos a pensar de cómo autogestionábamos nuestra empresa, sino de la necesidad enorme que teníamos los trabajadores en ese momento de generar un nuevo método de lucha para no quedar o no aceptar el mandato internacional o nacional en este caso de quedar como hombres, bueno, los modernos dicen el descarte, nosotros decíamos como muertos sociales en ese momento, un trabajador que quedaba sin empleo a finales de los 90, que era un muerto social, ¿sí? No solamente no iba a conseguir empleo, no cobraba la indemnización porque no había sido solamente el cambio de las leyes laborales y la flexibilización laboral, sino también se habían cambiado las leyes que tenían que ver con lo comercial. Entonces un trabajador desempleado en ese momento ni siquiera iba a cobrar su indemnización, ni siquiera se iba a poder jubilar. Así que era la verdad, y en nuestro país nunca existió un seguro de desempleo, así que era un muerto, ¿sí? Un muerto social. Por eso ahí nosotros nos planteamos esto de la ocupación de las fábricas, ¿no? de la ocupación de las fábricas, y ese método nuestro que nosotros planteamos como ocupar, resistir y producir, que era ocupar la fábrica como único método. Al principio, les digo, anterior a esta experiencia que se da en INPA en el 98, que nosotros definimos como una de las primeras empresas recuperadas, si bien había habido experiencias en nuestro país, pero que se definen muy bien a partir de la recuperación de INPA y como método de lucha casi ya de diseño, de poner en funcionamiento la planta. Decía que antes lo habíamos intentado en 2 fábricas en Capital Federal también, pero bueno, no salió bien, o salió más o menos bien porque apareció el camioncito con la plata, los tipos para no perder la propiedad pusieron la plata de indemnización y no se había podido lograr. Pero por lo menos conseguimos que se cobre la indemnización. De hecho, generalmente sigue pasando eso, ¿no? Que a veces con
con la pelea con los sindicatos o la lucha gremial que hacen los compañeros no alcanza, y cuando aparecen los movimientos, la posibilidad de recuperación, ahí no sé de dónde la sacan, pero aparece un peso o para pagar la indemnización o para seguir trabajando. Decía que no, bueno, que una cosa era lo que veníamos planteando como método de lucha de ocupar las fábricas, pero después, bueno, había que hacerlo, ¿no? Y en un contexto muy complicado, que eran los años 90, pleno discurso único de la globalización, un gobierno que no tenía ninguna intención de apoyar este modelo, estábamos hablando del año 98, pleno menemismo, y también con un contexto muy difícil de la situación económica, ¿no? No solamente las fábricas cerraban, hay dos procesos de quiebre en nuestro país. Una son las estafas que hacen algunas patronales, ¿sí? El vaciamiento que hacen unas patronales, pero también está la quiebra por la imposibilidad de continuidad de la empresa en manos de la patronal, ¿no? A veces la situación del mercado hace que esas empresas cierren. Entonces no era solamente decir, bueno, ocupemos la fábrica, ya tenemos las máquinas, total, la ponemos a producir. De hecho, en ese momento estábamos más solos que nunca. Nosotros nos acordamos que, bueno, el gobierno, que lo único que quería es desalojarnos, ¿sí? Junto a la justicia en ese momento. La izquierda clásica que decía que íbamos a convertir los trabajadores en patrones, y los progresistas que parecían los más buenos, pero que decían, no, esto no va a funcionar porque con esas máquinas no la van a poder hacer andar, y si la patronal no lo hizo andar, ustedes menos. Así que solitos ahí, y realmente solamente los trabajadores nos demostraron que sí podían hacerlo, ¿no? Con un sacrificio enorme, lo que significa tener a veces 2, 3 meses de no tener salario y empezar con salarios muy bajos, ¿no? Sin ningún apoyo del Estado. Bueno, el proceso empezó en esos momentos, se recuperaron muchas fábricas en ese momento, y si nos remontamos a esos años, bueno, ya había había toda una lucha de nuestro pueblo para destruir ese modelo hegemónico que hasta ese momento se imponía en nuestra patria. ¿Cuál es la relación con el Estado? Con el Estado no fue homogénea la relación. Si bien, bueno, hoy va a estar que fue el compañero Tomada, que fue ministro, nosotros tuvimos, hasta ese momento no habíamos tenido ningún contacto con el Estado. A partir de los cambios de gobierno del 2002 empezamos a tener un contacto distinto. Me acuerdo que allá por el año 2002, imagino que era el 2002, con eso no sabía, se lo iba a preguntar a él, tuvimos la primera reunión que hicimos, la hicimos en IMPA, en la fábrica IMPA, con el ministro. Esa fue la primera relación con el Estado que tuvimos. Que nos comprometimos a hacer el único programa que hasta hoy está vigente, que es el programa de autogestionado. Que de ahí un programa que ayudó de alguna manera en algunas recuperaciones, o tuvo el vínculo por lo menos con el Estado, pero como le decía, no fue homogéneo. Tuvimos eso, pero también tuvimos una contra que los distintos ministerios, tanto sea el de Economía como el de Industria, nunca comprendió esta problemática, siempre subestimó a los trabajadores. Así que teníamos un Estado en ese momento que en realidad tomaba una política con una simetría de recursos que destina a los grandes monopolios, a las grandes empresas, y nada a las empresas recuperadas, ¿no? Por eso la problemática fue difícil hasta hoy, ¿no? de las empresas recuperadas, porque a pesar de que hoy casi son 460 empresas recuperadas, casi 22.000 puestos de trabajo recuperados, de la demostración de que las empresas siguen funcionando, del sacrificio enorme que hacen los trabajadores, no hemos logrado una política clara de parte del Estado hacia el sector. Nosotros, quizás ahí sí, nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica como movimiento de que no supimos tampoco organizar un movimiento lo suficientemente fuerte
quizá por la misma lógica de la construcción de nuestro movimiento, ¿no? Nuestro movimiento, siempre lo decimos, no fue creado por los sectores más adelantados de la clase trabajadora. Fue con los compañeros que quedaban en la fábrica, con los compañeros, muchos de esos que no habían participado ni en la lucha sindical, sin el apoyo de los delegados ni los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, si bien muchos no se ponían en contra, pero sí hasta hoy están dejando a los trabajadores a su suerte y no apoyan los procesos de recuperación. Hay muy pocas excepciones del sindicato que apoyan la recuperación. Así que eso hizo que el movimiento no tuviera la capacidad de ser una organización con capacidad de movilización para torcer el brazo del Estado. Y hasta ahora estamos casi en un empate técnico, ¿no? De que el Estado capitalista no te puede desalojar por el costo político, porque hasta hace poco no era homogéneo, ¿no? Porque tenía gente que comprendía el tema de la recuperación de empresas y gente que no comprendía, pero nosotros tampoco tuvimos una organización muy fuerte, y esto sí, una autocrítica que nos tenemos que hacer, y como también éramos muy rebeldes desde nuestra organización y queremos seguir siéndolo, que nosotros no solamente peleamos, no queremos convertirnos solamente en una organización meramente reivindicativa del sector, ¿sí? Que nosotros estamos siempre apoyando todas las luchas de nuestro pueblo, eso también molesta a los estados. Y como siempre dentro de cualquier organización hay algunos pseudo dirigentes tibios, el Estado a veces tiene esta cosa de empezar a discutir con los más tibios y tener una relación de más distancia con las organizaciones que son más cuestionadoras, ¿no? Creo que un error que era para discutirlo, bueno, justo estábamos en una mesa, alguien que participó del Estado y alguien que participó de una organización social, y que me parecía interesante, porque me parece que era central, y en la equivocación, tanto sea de la organización como desde el Estado, de no haber avanzado más en las cuestiones centrales que tenían que ver con consolidar un proceso, ¿no? De dejar establecido un proceso y de consolidar un proceso de lucha de los trabajadores, porque nosotros creemos totalmente necesario de que se cumplan con las políticas públicas que nosotros definimos como necesaria para nuestra patria, con nuestra patria que lo podemos extender al mundo. Nosotros lo que pensamos que el trabajo hoy es el bien más escaso, entonces que nuestro país, nuestra patria debería tener la política pública que nosotros exigimos, y que no es mucha lo que estábamos exigiendo y lo que venimos exigiendo en estos 18 años y que no hemos logrado de parte del Estado, ¿no? Es una ley que acompaña este proceso, que es una ley especial de expropiaciones de unidades productivas, que con la compensación de los créditos, te voy a explicar, es muy simple. Nosotros que decimos que no queremos una política pública que obligue al conjunto de la sociedad a pagar en función de la recuperación del empleo. Nosotros estamos planteando que con esa ley, en una quiebra, el 80% de los activos y el 80% de la creencia la tiene entre el Estado y los trabajadores o los estados municipales o los bancos oficiales. O sea que sería muy simple hoy la recuperación de las empresas. Lo que hoy nos cuesta a veces que compañeros estén presos, que compañeros estén heridos, que compañeros estén en un limbo jurídico. Hoy las 440 fábricas, podemos decir 2 o 3, INPA que tiene una ley nacional de expropiaciones, pero casi todas las fábricas están en un limbo jurídico que en cualquier momento le va a generar un problema, ¿sí? Ninguna de las empresas recuperadas tienen solucionado el problema jurídico. Y esto es una decisión que es del Estado, ¿no? Nunca nos dieron bola los diputados, nunca nos dieron bola los demás ministerios, y nos quedamos con una política pobre hacia el sector. Y el capital no es que no va a tomar revancha sobre esto, de hecho ya lo está haciendo, ¿no? En algunas empresas está avanzando sobre la propiedad con compra de
de las propiedades, después exigiendo que esa compra en subasta se haga efectiva. Bueno, ahora tenemos el frigorífico Sadogua, pero hace poco tuvimos RB, que los compañeros todavía están desalojados. Bueno, y la propuesta era esa, de tener una ley especial para que cada fábrica que cierre, que no pague los salarios, que no haga los aportes, pueda ser continuada por la cooperativa de trabajo, por la organización de los trabajadores que soliciten la continuidad y poder compensar en la quiebra todos esos créditos para quedarnos con la propiedad. Y cuando digo quedarnos con la propiedad, a diferencia de otros movimientos o de otras cosas que se armaron por fuera del movimiento de empresa recuperada, nosotros no planteamos que la propiedad sea de los trabajadores. Nosotros no queremos la propiedad en manos de los trabajadores, no confiamos en los trabajadores, no nos confiamos en nosotros. Nosotros creemos que la propiedad tiene que quedar en manos del Estado, sí cedida para el trabajo, para siempre, para la cooperativa mientras perdure. ¿Sí? Queremos también que ojalá que podamos en algún momento tener en nuestro país, aparte de propiedad privada, propiedad estatal, una verdadera propiedad social de esos bienes de producción. Por eso en esa ley también le reclamamos y obligamos a los trabajadores que los bienes no utilizados para la producción sean puestos en funcionamiento para el conjunto de la sociedad, tanto sea en educación y en cultura o en salud. Porque decimos que no solamente la empresa, al ser recuperada, es solamente de los trabajadores, sino del conjunto de nuestro pueblo. Que no tenga solamente la función de producir, sino que también pueda suplir las necesidades que también tiene nuestro pueblo en el campo de la educación y la cultura. De hecho, lo estamos haciendo. Muchas fábricas como las nuestras no solamente tienen producción y cooperativa de trabajadores, sino espacios para la educación y la cultura. Después, con respecto a lo que nosotros solicitábamos, era centralmente ni siquiera equiparar los recursos que destina el Estado, como le decía antes, a las grandes empresas o los subsidios que destina a las grandes empresas, sino tener un pequeño fondo para capital de trabajo inicial, ¿sí? La creación de un fondo por fuera del sistema financiero formal, un fondo que tenga el Estado para que cada empresa se recupere, los compañeros tengan el capital de trabajo inicial para no sufrir lo que sufren todos los compañeros al principio de la recuperación, ¿no? Esto que les contaba, el sacrificio enorme que hicieron los trabajadores, que yo también lo viví como parte en IMPA, de ver que había compañeros que se quedaban a dormir toda la semana para llevarse lo que nos llevábamos los viernes para que le alcanzara. Si tenía que viajar no le alcanzaba, ¿no? Así que eso es lo que estamos pidiendo, la creación de ese fondo para capital de trabajo y la creación de un fondo también por fuera del sistema financiero formal, y ahora lo explico, pero para la reconversión tecnológica de las empresas. Porque ¿qué nos ha pasado? A partir de no haber logrado políticas serias de parte del Estado, que las fábricas se recuperaron, se han sostenido los salarios y los empleos, pero no se ha cambiado la matriz productiva de la fábrica, no se ha reconvertido ninguna de las fábricas, no se ha incorporado nuevas tecnologías, y tenemos un problema, porque si bien para adentro nosotros manejamos el tema de la cooperación y lo hacemos muy bien, para afuera tenemos que competir. Y es muy difícil esa pelea que tenemos que dar para afuera si nosotros estamos fuera, por ejemplo, de todo el sistema de créditos, ¿no? Y lo decimos por afuera del sistema financiero formal, porque el sistema financiero formal está organizado a base de créditos, a partir de que tengas alguna garantía o alguna propiedad. Como nosotros no tenemos, ni siquiera queremos tener la propiedad, nosotros creemos que el Estado sí tiene la obligación de generar ese fondo para que las empresas se puedan reconvertir, puedan diseñar nuevos productos, puedan estar a la altura de circunstancias, porque si no va a llegar un momento que vamos a tener muchos problemas. No digo que vamos a desaparecer, creo que no vamos a desaparecer porque no sé cómo hacemos, pero seguimos existiendo, parecemos, yo digo, las cucarachas, o no sé cómo. La verdad, ni sé cómo, pero seguimos sosteniendo a veces
Sí, con mucha preocupación porque se llega a grados de autoexplotación o tener muy bajos salarios, ¿no? Pero creemos que vamos a poder resistir, pero seguramente lo haríamos mejor si lográramos estas cosas de parte del Estado. Como les decía, el Estado no es homogéneo, seguramente las clases dominantes han puesto el ojo sobre nosotros y no somos tan importantes en lo económico ni en lo que producimos, sino en los símbolos que le estamos cuestionando, ¿no? Creo que ahí es donde lo jodemos, ¿no? De cuestionarle esto de que los trabajadores podemos trabajar sin patrón, de que el trabajo es más importante que el capital, y que la cooperación supera la competencia. Eso es lo que más les jode, ¿no? De demostrar que el ser humano en cooperación es mejor que en competencia, que es lo que hacen cada una de las empresas recuperadas. Si no, no se entiende cómo, les digo, sin capital de trabajo, sin renovación tecnológica, cómo seguimos sosteniendo cada una de nuestras empresas. A eso es lo que el Estado en su conjunto me parece que no termina de comprender o de generar un apoyo, ¿no? Digo, no, para mí no es casual, ¿no? Es un Estado capitalista que funciona por su propia lógica. Algunos, ya les digo, algunos porque no lo entienden y otros por jodidos. La mayoría deben ser por jodidos. Después, ¿qué más? Ahí nosotros de verdad que no tenemos ni qué explicar el beneficio del conjunto de la sociedad de nuestro pueblo si tuviéramos una ley así. Si lo queremos explicar hasta por el lado liberal, desde lo que le generaría o el costo que le genera al Estado constituir un puesto de trabajo o a un privado un puesto de trabajo. Hoy constituir cualquier puesto de trabajo serio en Argentina tanto el Estado como un privado tendrían que invertir entre 3 millones y 3 millones y medio de pesos. ¿Sí? En Estados Unidos sale $350.000, en Europa 400.000 euros. Eso es lo que sale constituir en serio un puesto de trabajo. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos con el Estado, estamos hablando de la recuperación de 50, de 100 puestos de trabajo y de la manera que lo estamos haciendo nosotros. Con muy poco dinero, ¿no? Y lo que significa la destrucción de ese bien social, ¿no? para todos.